Bueno, Alberto Fernández, ex jefe de gabinete, ¿cómo le va? Buenas noches. Bien. Bueno, pareciera que siempre a los políticos cuando llegan al poder les molesta o empiezan... No sé, usted fue jefe de gabinete, sabrá de también estas facilidades que muchas veces ofrece la FIP, ¿no? Pero Sí, pareciera sí. que en este caso hay distintas varas para medir, ¿no? Sí, a mí me parece que hay un punto donde Macri se parece mucho a la intolerancia de Cristina, ¿no? Que debo reconocer que Cristina no acallaba voces, pero por ahí tenía actitudes, por ejemplo, con La Nación o con Clarín, que eran a veces difíciles de entender. Y me parece que esta no es una buena práctica, claramente no es una buena práctica. A mí me molesta mucho, me preocupa mucho que los gobiernos no peronistas cuando llegan al gobierno copian los peores vicios del peronismo, no precisamente las virtudes, copian los vicios. Y lo dice alguien que es peronista, ¿no? Y que critica esos vicios. Me parece que no es una buena práctica esta, definitivamente. Está clarísimo que Alconada Amón tenía la noticia antes y quisieron explotar la noticia en La Nación para el día siguiente hacer la denuncia. Es incomprensible que si cometieron una irregularidad, ¿por qué no lo denuncian a Echegaray? Es incomprensible que no lo denuncian. No lo denuncian porque no hay una irregularidad. Claro. Está claro. No, porque aparte fue sobreseído en el 2013. Porque además este hecho ya se investigó también. Bueno, claro. Ahora uno podrá discutir, Lo ético. como bien decía Berco recién, claro, si es correcta o no esta práctica política. Pero eso es otra historia. Claro. Pero es el Estado, la FIP, la que da las facilidades. Porque además muchas veces en situaciones de crisis, porque la Argentina también hay que reconocer que en los últimos años no tuvo la mejor economía y no la tiene actualmente, el Estado se vale de estas cosas para promover la inversión que de otro modo le cuesta conseguir. Es así, miren, Macri acaba de volver a dictar una norma por la cual las deudas de los medios de comunicación con el Estado se pagan en publicidad. Ah, volvió con esa norma. Por eso, entonces, a mí me parece que en verdad sería bueno terminar con estos debates, francamente. Sí, Digo, si hay que cada uno pague lo que corresponda. Por yo no estoy supuesto. acá para defender a quien Aparte deuda no lo plata al trajimos fisco. para eso, No, lo tengo sino que clarísimo. justamente- Lo tengo clarísimo, pero me parece que son... Pero como maneja y como ha seguido muy cerca también la relación No, con los claro, medios, claro. es importante que también se clarifique, porque Pero nosotros no ocultamos absolutamente. nada, acá somos Pero profesionales, absolutamente, no ocultamos nada. Pero además es que, miren, hoy pasó algo que como sociedad debe preocuparnos mucho. Lo escuchaba esta tarde hablando a Alejandra Bonelli. Alejandra se llama Andrea Bonelli. ¿Cómo se llama? Andrea, actriz. la actriz, Andrea Bonelli. Estaba hablando con Esloto. Sí. Y entonces decía, yo parecía en un cartel diciendo Sí. no al fondo. La verdad no me preocupa, porque yo creo que no es bueno volver al fondo. Lo que me preocupa es cómo reaccionaron La los que- estigmatizaron. La estigmatización. Porque le pusieron que Es era un tremendo. artista acá. Es tremendo, Sí. es tremendo, es tremendo. Y la verdad es que esa lógica que existe en la sociedad, es muy grave que exista en el presidente. Claro. Es muy grave que exista en el presidente. Entonces, como Macri pidió el día que asumió que si se equivoca, se lo digamos, Macri, te equivocaste. Empecemos otra vez. Digo, si tenés que cobrar algo, hacelo por la vía que corresponda, discutí donde corresponda, pero no mandes metamensajes. No mandes el metamensaje de que te molestan los medios de... Exacto. Porque eso no está bien. Definitivamente está mal. Y además este es un medio donde en momentos difíciles también uno tuvo espacio para hablar. ¿no? Nunca Muchas hemos veces. negado. Incluso hasta el propio presidente ha estado invitado, bueno, no ha venido, pero han venido todos sus funcionarios y además No, nos claro. enviaban a los debates. Usted ha estado en el debate sí, presente, donde nos enviaban. No hemos dejado afuera a nadie. Bueno, estaba Álvaro Gonzalo anoche Sí, que claro, lo reconoció. claro. Barato, vos Bueno, fuiste a Barrio Parque a entrevistarlo Sí, al sí, yo lo presidente. entrevisté. O sea, para obviamente. este canal. Para este canal, obviamente. Por eso es bueno Y nos hubiera serenarnos, gustado y que esté en más de una oportunidad. serenarnos y respetar a Y todas pero las además, voces y respetar a todos porque todos los daría la impresión pareceres. que le empieza a molestar, porque él habla justamente de todo el grupo, habla de los medios y se juegan a los medios, como que los medios es lo que le molesta. No, claro. No, pero sí es así. Eso está clarísimo que es así. Y está clarísimo que a Macri le molestan las críticas. Por eso en eso, hoy lo hablaba con Massa, en función, o ayer lo hablaba con Massa en función de algo Bueno, que... lo criticó también a Massa porque Massa... Claro, bueno, pero en verdad lo que le critica a Massa es que no está en un 100% de acuerdo con él. Digo, esa es la mayor muestra de intolerancia que alguien puede tener. ¿Por qué uno tiene que estar en un 100% de acuerdo? Además, El si deber- estuvieran un 100% de acuerdo con él, estarían en el dejaría mismo de ser partido. opositor, claro. Digo, bueno, si justamente se marcan las diferencias es porque hay diferencias. Ahora, en eso se muestra muy intolerante, muy intolerante, muy intolerante. Y además tiene la intolerancia del no muy capaz, que eso es lo que más me preocupa, porque se enoja cuando uno le marca los errores. Eso es un acto de necedad, no es un acto de inteligencia.
Es un acto de necedad. Y bueno, ojalá, Ahora, digamos, corrija. acá también marcábamos esta empresa, él no puede desconocer que su primo también se acogió a la misma norma, digo. Pero Macri, el mismo yo grupo, la verdad es que el mismo grupo empresarial de Macri. Yo quiero ser condescendiente. ¿Qué pasó con el correo? Yo en su quiero ser momento? condescendiente y olvidarme de la causa de contrabando que cayó sobre Macri y que fue salvada por la mayoría automática de Menem. Prefiero ser generoso y olvidarme. Lo que digo es que precisamente no es él el que debe dar cátedra de estas cosas. Mucho mejor es que se ocupe de hacer cumplir la ley, tiene un muy buen jefe en la FIP que es Alberto Abad, y que haga lo que tenga que hacer si es que hubo alguna irregularidad, y punto. Pero esto de andar pregonando y andar haciéndose el cocorito, amenazando gente por los medios, no es un buen método. Definitivamente no es un buen método. No, sobre todo para los trabajadores también, ¿no? Y sobre todo porque... Perdón, y para disipar cualquier duda, porque en este país uno tiene que andar aclarando absolutamente todo. Quiero aclarar que al señor Cristóbal López no lo debo haber visto en los últimos 10 años. ¿Ok? Quiero aclararlo para que nadie vaya a pensar... Ha tenido sus cuitas también en su Claro, y momento. además he tenido muchas discusiones con él de otra naturaleza. Entonces quiero aclararlo para que nadie piense, porque este es un país delirante, donde si uno lo critica a Macri está pagado por uno, y si lo critica al uno está pagado por Macri. Entonces quiero aclarar, no tengo ningún vínculo con el señor Cristóbal López. Ahora, quien no tengo trato en hace este más de país 10 se años. puede vivir como le pasó a Andrea Bonelli, aclarar que uno no tiene... Bueno, pero son las cosas que provocan este tipo de actitudes, porque cuando uno ve este tipo de actitud en el presidente, de ahí para abajo todos actúan igual. Es algo muy tremendo, es algo muy tremendo que uno tenga que andar aclarando permanentemente todo, absolutamente todo. El otro día leí un artículo que me pareció de las mejores cosas que leí en los últimos tiempos de Gargarella, que se llamaba "Criticar a Macri no es absolver a Cristina", porque parece que está prohibido decir que Macri se equivoca. Ahora, Cristina tendrá su responsabilidad por lo que hizo y veremos. ¿En eso no ha entrado también parte de la oposición? Que por cuestionar a Cristina... Pero por supuesto, le dicen todo... porque además la oposición le crea todas las cosas que dicen los encuestadores y los grandes medios de que Macri es imbatible, y Macri hoy en día goza de un bill de indemnidad donde nadie puede decir nada sobre Macri. Macri se equivocó muchísimo. Perdió los 100 días, que tenía como bill de indemnidad los 100 días de la famosa luna de miel de un gobierno, los perdió. Bueno, las encuestas no están indicando que goza de una... Los perdió. Y el problema no es que los perdió él, porque él los perdió y perderá capital político. Los perdió el país. Pues yo no tengo ninguna duda, y saliendo del tema índolo si quieren, y metiéndonos un poco en el tema económico, Exactamente. y de estos 100 días, yo no tengo ninguna duda de que Macri recibió un país con una economía muy enferma. Lo he dicho siempre y lo creo. El problema es que el médico que nos tocó lo enfermó más. Claro. Ese es el problema. Yo a Macri no le cuestiono la enfermedad, le cuestiono la terapia. Equivocó la terapia. Pensó que devaluando no iba a generar efectos sobre la inflación. Lo que logró es que en 3 meses, pobre Pratgay, se consuma más de la mitad de la inflación que previó para el año. Creyó que Aranguren, diciendo graciosamente que si iba a ahorrar 4.000 millones de dólares con las tarifas, no iba a generar efectos sobre el consumo. Fíjense lo que está pasando. Y cuando nos dice Alfonso que en el segundo semestre la inflación va a ser el 1%, es porque sabe la recesión que vamos a tener. Claro. No es un hecho virtuoso, es un hecho dramático que la inflación baje porque nadie consume. Bueno, hoy Fiel dijo Burr que técnicamente ya se está en un proceso de recesión. Pero absolutamente. Por eso digo, ahora, nosotros tenemos un problema fiscal. Y todos sabíamos, además una cosa que me impacta mucho es que, yo lo sé esto porque leo los diarios, porque me informo, el presidente parece que se enteró cuando llegó a la Casa de Gobierno lo que pasaba en la Argentina. Llegó con un déficit fiscal de 7 puntos. El presidente renunció a cobrar 4.000 millones de dólares sacando retenciones a todo las el mundo. mineras. A las mineras, al agro cuando el maíz está en su mejor precio. Le sacó las retenciones a los que especularon con las hojas sin venderlas durante un año. Claro. Ellos se beneficiaron con la devaluación y con la salida de retenciones. ¿De qué hizo Macri? O sea, lo que hizo fue empeorar los ingresos públicos. ¿En cuánto? En 4.000 millones de dólares. Además, dice que los 4.000 millones de dólares que antes pagaban subsidios, ahora los vamos a poner los argentinos, en tarifas. Y esos 4.000 millones de dólares van a salir del consumo. Lo que el señor o la señora consumía en esparcimiento, ahora lo va a pagar en luz. Obvio. O en gas o en agua.
¿Y eso qué va a repercutir? Va a repercutir en todos los impuestos al consumo. Lo que va a bajar es la recaudación al IVA, la recaudación interna, todos los impuestos al consumo. ¿Estamos mejor o estamos peor fiscalmente? Estamos peor. En la Argentina mejoró sus condiciones de inversión, va a mejorar con una tasa de interés bancaria del 38 35 puntos. o 37, 38, claro. Bueno, por eso el plan A, el plan B, el plan C y el plan D Ahora- es volver a Es conseguir salir a tomar plata. deuda. Ahora, claro. ¿puede un gobierno, usted fue jefe de gabinete, Pero eso decir alcanza? que- No alcanza, pero puede obviamente decir no alcanza. un presidente, un jefe de gabinete que no hay plan B? Bueno, si es muy sincero y no tiene plan, sí, está bien que lo diga, pero digo, lo que creo No es que- debería. claro, lo que debería bueno, tener pero más de un eso, plan, claro que debería tener más de un Pero plan. no es preocupante eso para toda la población. Pero hay algo más grave, Gato, que es esto. Perdón por lo de Gato, pero no... Está bien. Ya está. Ya ni me acuerdo está- tu nombre. Ya está popularizado. El problema es este. El problema es pensar que la solución de los fondos buitres resuelve el problema económico Claro. argentino. Bueno, Resolver el dicen que aprueba el Senado y llueven los dólares sobre la mentira, Argentina. pero mentira. Pero eso Bueno, va a ser pero eso es lo que mentira. dijo, el presidente lo dijo. Claro, pero o es el bueno. acuerdo o el caos. Claro, bueno, porque está claro, la única solución que tienen es ir a buscar créditos. Está claro que es mejor salir de esta situación porque nosotros no estamos en una discusión sobre el default, que es lo que le gusta decir a Macri para decir yo terminé con el default. Nosotros estamos en una discusión sobre un juicio en pago. Claro. El default ya se terminó hace años. Sí. Si no, no hubiera Argentina podido vender Claro. un solo bono. Lo único que pasó es que no logra resolver el problema de un juicio. ¿Hay que resolverlo? Hay que resolverlo. Porque no resolver el juicio coloca a la Argentina en la misma situación que estaría cualquiera de nosotros si no pagamos un juicio, estaríamos en el veraz con todas las consecuencias del caso. Ahora, ¿eso alcanza? No, esa es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Claro. Porque para que vengan inversiones a la Argentina, nadie viene a invertir en un país con 30 y tantos puntos de inflación, con 38 puntos de tasa de interés en los bancos. Absolutamente nadie. Donde además cae el consumo por las medidas restrictivas que toma el gobierno. Entonces, si uno no tiene en cuenta todo esto, la verdad es que va a servir de poco. Hacen falta más cosas aparte de arreglar el problema de los Ahora, problemas. Alberto, ¿y por qué el Frente Renovador y Sergio Massa acompaña? Porque hay que resolverlo el problema, no cabe duda. Lo que pasa es que no hay que caer en la ilusión mágica. Digo, es cierto que hay que resolver el problema, sí es un problema. ¿Y es un buen acuerdo con eso iba a usted? decir. ¿Esta es la mejor manera? ¿Es un buen acuerdo? Yo creo que, ¿Han hecho modificaciones? ¿Han logrado? yo creo que es un acuerdo posible. Hay un solo dato que a mí me preocupa, que casi la otra mitad no arregló. O sea, Claro. están arreglando una mitad. Es decir, hacia el futuro, nuevos juicios pueden llover sobre la Claro, Argentina. pero además no solamente nuevos juicios, sino que le estamos fijando un nuevo piso de demanda a los Claro. que quedan. Porque ya saben Alto. que a partir de ahí pueden pedir más. Esa a mí es la única parte que me preocupa muchísimo. Ahora, Alfonso Pratgay dice que esto lo van a resolver en el correr de los días, ojalá lo resuelvan, pero que hay que resolver este tema, hay que resolverlo. La verdad debió haberlo resuelto Kicillof, lo debió haber resuelto Cristina, y por una visión dogmática no lo hicieron en aquel momento. Ahora hay que resolverlo, porque está claro que esa es una mácula que tiene la Argentina. Ahora, sacada la mácula, no resolvemos todo. Nos limpiamos la mancha, el Y problema sacado de sigue. esto, ¿usted ve que el gobierno no tiene un plan para seguir? Es que yo no sé cuáles son las medidas antiinflacionarias. La medida antiinflacionaria que tiene el gobierno es enfriar la economía. Lo que Néstor Kirchner odiaba. Claro, pero además no es ni siquiera enfriarla la economía con medidas específicas de enfriamiento. Es enfriar la economía como efecto no querido. O sea, es una recesión que se cayó sobre nosotros. Entonces, a mí me preocupa muchísimo eso. Me da la impresión que el gobierno no termina de entender la verdadera dimensión del problema. Y está muy ensimismado en esa lógica de que arreglando con los fondos buitres van a venir. Yo ya lo he vivido tantas veces esto. Ya lo vi. Yo no me olvido nunca cuando Cavallo asumió en el gobierno de la Rúa, que él decía que cuando vieran en el mundo que Cavallo era el nuevo ministro iban a llover los dólares. Y Sí, nunca un shock llegaron. de confianza porque asumía Cavallo. Se fueron 23.000 millones de dólares desde que llegó Bueno, Cavallo hasta que se fue. ahora en diciembre, ¿cuántos se fueron? Y en Por enero. eso digo. Entonces, no es así no funciona la cosa. Así no funciona. Y a mí me preocupa mucho porque yo veo que la gente tiene una gran expectativa. Y la verdad es que todos quisiéramos que le vaya bien. Me preocupa que la gente sufra una nueva decepción. Y bueno, yo por eso, cuando soy tan vehemente hablando, lo digo porque quiero que corrijan. Yo no niego mi afecto y mi amistad con Alfonso Pratgay, y muchas veces le digo, mira, Alfonso, esto así no funciona. Yo veo, veo con la ligereza que levantaron las retenciones sobre el sector agropecuario, lo veo al ministro de Agricultura andar diciendo
El día que dijo que el asado tenía que costar 90 pesos, aumentó la carne un 50%, Exacto. con solo esa definición. Sí. No, lo que no se entiende, y muchos dentro del gobierno no lo entienden, es las exenciones a las mineras, ¿no? Porque ahí se han Incomprensible. perdido mucha plata que podría haberse destinado al sector más privilegiado que tiene la Argentina. Totalmente. Al sector más privilegiado que tiene la Argentina. Que le demos a las mineras mejores condiciones de desarrollo, que se invierte, y todo eso está espléndido, pero que el acuerdo sea liberarlos de pagar impuestos. Alberto, gracias como siempre. No, gracias a ustedes. Un gusto, ¿eh? Chao. Buenas noches, muchas gracias. Alberto Fernández, ex jefe de gabinete, ahora con el Frente Renovador, bueno, haciendo un repaso de estos 100 días del gobierno de Mauricio Macri. Gato, vamos a... Hay que decir una novedad de último momento respecto al tema buitre, que es que el juez Griesa, mientras el Congreso estaba debatiendo, sacó un dictamen explicando que no les van a embargar los fondos a la Argentina, los fondos buitre, en la medida en la que sean destinados a pagarles a ellos. O sea, la aclaración que ni el procurador ni ningún abogado se animó a hacer de que... Lo salvó Griesa. Claro, esto de que no había riesgo de nuevos juicios, Griesa salió a aclararlo, pero a medias, porque lo que hizo fue establecer un mecanismo del pago de estos más de 10.000 millones de dólares y además, de paso, mete unas cláusulas donde dice que cada emisión de deuda, cada nuevo préstamo que quiera salir la Argentina a tomar en el futuro, se lo tiene que avisar antes a ese tribunal y a los fondos buitre, como si tuviera que pedirles permiso. Bueno, bárbaro, Berco, bien vale la información, ¿no? Porque, bueno, daría impresión con que Griesa hoy les tiró una soga, ¿no? Nos vamos al Congreso, donde está sesionando la Cámara de Diputados desde temprano. Estamos con Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo está? Buenas noches, Gustavo, ¿cómo están? Bien, bueno, ¿por qué no nos hace una síntesis de lo que va a pasar, de lo que ha pasado y cuál es la postura finalmente que ustedes llevan? Bueno, la verdad que hoy estamos en un día histórico en este Congreso Nacional porque estamos debatiendo un día tremendo para la Argentina, que es volver a endeudarse y decir que se va a salir del default cuando en realidad se está negociando con el 3.5 de los acreedores del 7% total que tenemos que saldar para salir del default. La realidad es que el resto no sabemos exactamente en manos de quién están. Yo creo que Macri está más apurado que seguro en la negociación y por eso también cuando pedimos al procurador o a otros funcionarios que nos den certidumbre acerca de que el 93% reestructurado de acreedores no va a reclamar, no logramos esa respuesta. Nosotros tenemos desde el Frente para la Victoria una propuesta concreta que es que quede en claro que el 93% no va a litigar, que el 7% que resta se va a negociar y no va a litigar. Autorizamos al Poder Ejecutivo a que haga esta negociación y queremos que lo haga defendiendo la soberanía nacional y los principios de desendeudamiento que Naciones Unidas con 133 países votó y que son ley en la Argentina. ¿Y usted cree que se está cediendo mucho con este acuerdo? Nosotros creemos que es un acuerdo apurado y cuando uno negocia apurado, negocia mal. Nos parece un acuerdo que le sale caro a los argentinos, que no nos da las garantías de que el 93% reestructurado vuelva a reclamar y vuelva a litigar por muchísimos miles de millones de dólares. Por otro lado, le pagamos, como nunca en la historia, a los estudios de abogados, a las corporaciones mediáticas y de los buitres, 235 millones de dólares. Así que creemos que es un acuerdo que no da beneficios concretos. Y por otro lado, Gustavo, cada vez que la Argentina se endeudó de la Baring Brothers para acá, siempre fue para gasto corriente, siempre fue para tragedia del pueblo y nunca ni para obras ni para bienestar. Lo que nosotros decimos es, queremos que se reestructure la deuda, queremos salir del default, queremos inversiones, industria nacional y trabajo argentino, pero queremos hacerlo cuidando los intereses nacionales y no en beneficio de un grupo de especuladores internacionales que tienen sanción del sistema financiero mundial porque se dedican a eso, ¿no? Gracias, Cristina. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, y hoy se conoció también la novedad que el fiscal Delgado ha iniciado también una investigación judicial requiriendo información al gobierno sobre una denuncia que ayer presentó el abogado Eduardo Barcesat y otras representaciones sociales. Lo tenemos aquí. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? ¿En qué consiste básicamente esta denuncia? Hoy ya le dio curso un fiscal. Bueno, efectivamente la denuncia que fue preparada por el Instituto Arturo Enrique Sampay, recientemente constituido, y de la que formo parte, pero somos 3 los letrados que hemos trabajado concretamente en la preparación de esto, junto con el doctor Cholvis y el doctor Corti. La presentación tiene el siguiente objeto. Hay una denuncia penal por traición a la patria, por someternos a la dominación económica extranjera. Hay una denuncia, un delito que concursa, de administración fraudulenta, y la tercera figura, la menor, violación de los deberes de funcionario público. ¿Por qué decimos que esto es traición a la patria? Porque avanzar en una reestructuración y un pago hacia los fondos buitres implica habilitar que aquellos que en el 2005 y 2010 reestructuraron la deuda y aceptaron la quita, aceptaron una mora, una baja en la tasa de interés, ahora, en función de cláusulas del derecho internacional público consuetudinario, yo las voy a mencionar y voy a decir que en sencillo qué significan. Se trata de la cláusula ceteris paribus y rebus sic stantibus, que significan, si las cosas que yo tuve en cuenta, el estado de situación, al momento de celebrar el convenio, el acuerdo, se modifican, entonces yo también tengo derecho a modificar aquello que acordé. Es decir, lo ha dicho el abogado de los bonistas italianos que hicieron la reestructuración de deuda. Si ahora se paga esto en favor de aquellos que estaban en igual situación que nosotros, pues entonces también nosotros queremos igual trato, y claro, entiendo yo que es muy difícil poder aseverar que la cláusula Rufo va a ser un freno a la pretensión de estos bonistas. Y si se recompone la deuda a como era antes, los cálculos que han aportado los economistas que colaboraron en esta presentación, estaríamos debiendo un piso de 384.000 millones de dólares y un techo, según cómo se calcula el interés, de 500.000 millones de dólares. Es muchísimo. Estamos hipotecando el país por varias generaciones. Y no hay ninguna seguridad ni certeza jurídica de que llevar adelante esta negociación espuria. Y digo espuria porque ha sido hecha previo a toda autorización o marco de negociación que debió haber trazado el Congreso de la Nación. Esta negociación espuria nos va a someter, nos va a significar la pobreza, la humillación del pueblo argentino. Y esto, evidentemente, no tenemos por qué tolerarlo ni soportarlo. Quiero aclarar que hay un precedente muy inmediato de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, precedente Clarence del año 2014, marzo de 2014, cuando otro fondo buitre, que también obtuvo una sentencia favorable del juez Griesa, vino a la Argentina para buscar el exequatur, es decir, la ejecutabilidad de su crédito. ¿Qué dijo la Corte? La Corte, siguiendo un brillante dictamen de la Procuradora General de la Nación, doctora Gil Carbó, dijo, esta sentencia es nula e inoponible a la Argentina porque es lesiva del orden público constitucional. La Corte hizo propio ese dictamen, es decir, no agregó ni una coma ni ningún otro considerando, y eso pasó a ser el dictamen unánime de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde ese año 2014 hasta acá lo que ha ocurrido es para fortalecer la posición de la Argentina. Es decir, Naciones Unidas ha votado un conjunto de principios que obedecen a un impulso de la diplomacia argentina. Lo hemos convertido en ley de orden público. Y 4 meses después de esa ley de orden público, salimos a humillarnos y a arrodillarnos frente a estos acreedores y poner en riesgo la reestructuración de deuda. Realmente hay que ser muy torpe para votar eso, ¿no? Así que yo no acuerdo ni con el gobierno ni con los de la oposición débil, llamémoslo de alguna manera, que dicen, bueno, salir hay que salir. Señores, en el derecho privado, cuando se hace un concurso concordato, si usted logró la doble mayoría, 66% de los créditos, 66% de los acreedores, lo que se acordó es vinculante para los demás. Acá se obtuvo el 93,7%. Y sin embargo, estamos ahora humillándonos
y arrodillándonos frente a ese 7% restante. Gracias, Eduardo. Hasta pronto. Gracias, muchas gracias. Eduardo Barcesat, abogado denunciante, y hoy el fiscal Ricardo Delgado ha iniciado esta investigación sobre los fondos buitre y le ha pedido documentación al gobierno nacional. Bien, mañana hay un paro nacional de ATE en repudio a los despidos y también por paritarias. Estamos con Hugo Godoy, secretario general, mañana. Bueno, y despidos que han aumentado en las últimas semanas, ¿no? Lamentablemente. Sí, han crecido en el Estado Nacional, en las provincias y en los municipios, y no hay actitud de frenar estos despidos. Por lo tanto, si a esto le agregamos que es muy lenta la discusión para lograr reincorporaciones, estamos logrando reincorporaciones, pero de los 30.000 despidos que hay en el sector público, 10.000 en el Estado Nacional y cerca de 20.000 en las provincias y en los municipios, hemos logrado reincorporar a 8.000. Nosotros aspiramos a reincorporar a todos los trabajadores injustamente despedidos, pero además de que todo esto se hace sumamente difícil por la actitud gubernamental, tanto del presidente Macri como de los gobernadores de distinto signo partidario, hemos solicitado al ministro Triaca que se adelante la discusión paritaria. No queremos esperar en el Estado Nacional a mayo para discutir salarios, porque tenemos una enorme pérdida en semana a semana de la realidad de nuestros salarios, y queremos apoyar también los reclamos de los trabajadores en las provincias. Los distintos gobernadores están planteando respuestas de ajuste a las demandas salariales. Nos ofrecen 15% en la provincia de Buenos Aires, 24% en Entre Ríos. La verdad es que muy lejos de las necesidades salariales concretas, hasta llegando al punto de que la gobernadora Vidal de la provincia de Buenos Aires ha planteado que un acuerdo con un grupito de sindicalistas amigos, rompiendo el acuerdo, la ley paritaria, acuerda con la minoría y quiere dar por cerrada la discusión paritaria con un 15% para 6 meses. Y por eso es que en la provincia de Buenos Aires, si bien la jornada de lucha nacional es de 24 horas, en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Cruz el paro será de 48 horas. Mariano, vamos a actualizar porque lamentablemente en las últimas horas se han conocido nuevos despidos, incluso paralizando una obra muy importante para la Argentina como es Atucha 3, ¿no? Sí, efectivamente. Ya sabemos que la UOCRA, estamos hablando de alrededor de 60.000 despidos, 62.000 despidos desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri, básicamente por la paralización de obras, y esto es lo que más impactó en el sector de la construcción. Atucha 3 es un megaproyecto estamos hablando de una obra que son 3.000 millones de dólares y está financiado por Canadá, Rusia, Francia y China. Los fondos se giraban desde la Secretaría de Energía a las empresas constructoras. Estamos hablando de Vialco, Masuero, DHL, Indigo, Osiva y Desacor. Estas eran las empresas que estaban ocupándose de la construcción de Atucha 3. La paralización de las obras y los despidos comenzaron el lunes 14. Se hablaron de 600 despidos de trabajadores vinculados a la Unión de Empleados de la Construcción y Afines, UECARA. Y ya se anunció que para fin de mes va a haber 2.200 despidos de todos empleados afiliados a la UOCRA. La última placa dice que también otras obras que están paralizadas en la zona, que esto es lo que reclama la gente de Zárate, es la renovación de las vías del ferrocarril Mitre, la repavimentación del tramo 2 de la autovía de la Ruta Nacional número 8 y la reparación de la Ruta Nacional número 9. Es decir, está todo paralizado y esto está impactando de lleno. Quiero decir también que hoy trabajamos bastante con la producción tratando de conseguir que un representante del gremio de la UOCRA estuviera aquí en el programa para poder defender los intereses de los trabajadores. Hablamos con Ricardo Camaño, que es el jefe de la prensa de la UOCRA. Él nos dijo que lo llamáramos a las 15:30 porque nos iba a informar qué persona iba a venir al programa. No nos atendió más el teléfono. Es extraño que desde la UOCRA haya un silencio semejante cuando están diezmando a su gremio. Sí, sí, sobre todo que nada ha dicho su secretario general Gerardo Martínez, ¿no? Pero está Marcelo el Patón Torres, ¿no? Que es de Zárate, ¿no? Y que conoce, que aparte de gremio también, ¿no? ¿Viene? No. Ah, bueno. Pero es diputado. ¿Y qué está pasando en la zona de Zárate Campana? En parte lo que estaba describiendo
recién Mariano, ahí ya hay 600 despidos, 600 telegramas de despido a partir de Huecara, que quiero destacar esto, Huecara agrupa justamente lo que son los profesionales, el capital social de lo más importante que ha acumulado 10 años seguidos de desarrollo energético nuclear. Porque, digamos, no destaquemos una cosa, Argentina, el ministro de Energía ha declarado la emergencia energética. Sí. Y extrañamente y paradójicamente se frena Atucha 2, o sea, el mantenimiento de Atucha 2 y el desarrollo de Atucha 3, para lo cual... Pero que es una obra fundamental para la energía. 5 millones de hogares todos los días reciben la energía de Atucha 1 y Atucha 2. O como las represas que se van a construir en el sur, que también son vital para la energía. Hablando de la grieta, yo creo que algunas cosas se están viendo desde adentro de la grieta, no desde un lado ya directamente. Digamos, este gobierno, antes de ganar las elecciones, decía que iba a continuar lo bueno y discontinuar lo malo, como corresponde. Y yo creo que lejos de criticar en el peronismo, como decía Alberto Fernández, los defectos, critican las virtudes del peronismo. El plan energético que lanzó con la central nuclear 1, Perón en el 74, y que Néstor Kirchner relanzó en el 2003, dio trabajo a más de 6.000 personas y creó una región productiva. Digamos, nosotros tenemos una escuela técnica en la ciudad de Lima, que es una anécdota linda de contar, que en el 2003 criaba conejos y apicultura. Hoy tiene la primera escuela técnica de reactores nucleares de la Argentina, con más de 300 alumnos. Impresionante. Tiene toda una región de desarrollo comercial, productivo, vinculada a la energía nuclear. Los trabajadores de la construcción que ayer marcharon, acompañados por la Unión Industrial, los comerciantes y toda la comunidad, se plantearon un plan de lucha. Digamos, me parece que nosotros hoy estamos en una incongruencia muy grande de este gobierno. Por un lado se dice de los problemas heredados, y quiero agregar que una de las empresas mencionadas acá, IEXA, de los Calcaterra, participó en Atucha 2. Fue una de las empresas más importantes que estuvo trabajando en esa planta. Entonces, cuando eran parte, no se criticaba. Ahora, digamos, me parece que hay una dificultad muy grande en saber cómo continuar este plan energético. Ahora, Patón, en Zárate está Siderca, que está ahí con despidos, suspensiones. ¿Hoy no estuvo la gobernadora? Estuvo en Siderca y estuvo en la escuela, sí, de técnica. No fuimos invitados, pregunté si podíamos participar. Nosotros tenemos una nota, digamos, para hacer esta descripción que vos estás por hacer. Se ha desmantelado el obrador del ferrocarril Mitre, una obra clave para la región. No, lo que me pregunto es si Zárate, corregime si me equivoco, es una de las ciudades con más empleo industrial del país. Debe ser uno de los polos productivos comerciales que más se ha desarrollado en estos 10 años. Yo he visto y se ve una prosperidad que, por supuesto, tampoco seamos... Que está vinculada al trabajo, sí. Claro, no es la dádiva de nadie, no es que haya sido un logro del anterior gobierno, del cual se jactó mucho. En Zárate hay empresas de hace un montón de tiempo, industria, fierro. Pero ha crecido mucho. Toyota, por ejemplo, es una empresa que está hace mucho. Sí, está bien, pero por ejemplo, Toyota es una fábrica que empezó a crecer en 2002, ¿no? La empresa automotriz más grande de Argentina. Exacto. ¿No? Está ahí. Ahora, ¿no empieza a resquebrajarse ese entramado social de Zárate? No digo que se haya convertido en un pueblo fantasma, pero... Y bueno, pero este es el dolor que a veces nos da a nosotros, por eso agradecemos este espacio y el de este canal. Que no se ven estas situaciones de despido, de maltrato, de falta de visión estratégica sobre una cuestión. Digo, cuando la Argentina se hace cargo en 2003 de Atucha 2, Siemens había renunciado a la parte nuclear. Entonces hubo que recuperar a los técnicos y formar nuevos técnicos para hacerse cargo de esto. No estamos hablando solamente de un problema que es fundamental de miles y miles de trabajadores. Hoy hay amenaza de despido, ahí lo ponían en la placa ustedes, más de 2.000 trabajadores tienen en riesgo su trabajo. Y como decían también en el tema de los fondos buitres y el endeudamiento, hay una ley votada por el 90% de los diputados y el 90% de los senadores. En el 2009, el plan nuclear es una ley. La construcción... Ahora, esos empleados, desde que se terminó Atucha 2, ¿qué hacían esos empleados? Muy buena pregunta, porque eso es lo que se lo trata de estigmatizar. En estos meses hay un plan de obras continuas en la ciudad, hay un plan de preparación y diseño de la obra de Atucha 3 y hay un plan de mantenimiento de Atucha 2. Acá, digamos, se expropiaron las tierras para hacer Atucha 3 hace 5 meses. Falta la ejecución, digamos, y la puesta en marcha de la parte de obra civil. Digamos, a mí me lo dijo un trabajador el otro día en una asamblea. Todo esto era campo arrasado, no había nada.
era un páramo. Sí. Hoy hay una central nuclear. Acá Entonces, disculpa, por lo que vos decís, el concejal Guillermo Olivieri de Varadero me estaba diciendo que hubo 65 despidos de trabajadores de la UOCRA de la empresa Contrera que hacían el nuevo tendido de vía en el ramal Mitre. eso es Claro, eso es lo que decías, otra de las obras paralizadas. Que en general las obras están Está todo paralizadas. paralizado, Pero, Gustavo, La conducta, permíteme, cuando el Estado Nacional promueve despidos, también genera una conducta en el sector privado. Y esto es lo preocupante, porque se está alentando desde el sector público el despido como forma de relación laboral y como forma de extorsión sobre los trabajadores. El ajuste no es en el Estado solamente, el ajuste es sobre el conjunto de la economía, y eso es lo que explica la depresión económica que se genera, porque está inducido por el Estado Nacional, y a los trabajadores lo que nos genera es una extorsión en la discusión salarial, porque lo que se busca es la baja salarial en el conjunto de la economía. Javier Gentilini, ¿y ustedes cómo están viendo desde el Frente Renovador esto? Porque muchas veces dicen que ustedes los acusan de que están cogobernando, que son copartícipes de lo que está pasando. Según las declaraciones de Macri de los otros días, Bueno, pareciera ahí que lo no. salvar. Digamos. Confesión de parte, relevo de prueba. No, nosotros vemos muy críticamente el proceso. Yo, a diferencia de Fernández, sí creo que hay un plan. Creo que el plan, digamos, es absolutamente perjudicial para los sectores populares, porque se apuesta, digamos, a resolver el tema de la inflación en el mediano plazo, mediano y largo, sobre una estrategia de enfriamiento de la economía que cabalga sobre la merma del poder adquisitivo de los salarios, básicamente los sectores medios para abajo. Esta receta es archiconocida, es absolutamente ortodoxa, es monetarista, y yo creo que es una apuesta firme del gobierno sobre la base de que el 17, digamos, como elección de medio turno, donde se va a poner a prueba, digamos, la vitalidad del gobierno, quieren llegar básicamente con números al respecto de la inflación que sean de alguna manera favorables para la perspectiva de la gente. ¿Por qué? Aún en recesión. Aún en recesión, porque el problema, creo que lo dijimos en una oportunidad anterior, la inflación en la Argentina es la serpiente de 1000 cabezas. Los sectores populares han resignado posicionamiento económico y social durante años a partir de que se les resuelva el problema de la inflación, porque se considera, en la perspectiva, digo, de los sectores que habitualmente son los más golpeados por el tema de la inflación, que es más urgente resolver la inflación que mantener la capacidad adquisitiva del bolsillo. Una cuestión hasta incluso de orden psíquico, que es el tema de que la inestabilidad, la alteración permanente, el desequilibrio y la imposibilidad, digamos, de tener una previsión al respecto de cómo va a funcionar la economía doméstica o familiar, lo lleva a esa situación de intranquilidad que en general se intenta, digamos, resolver sobre la base de lo que finalmente queda, que es reducción del poder adquisitivo de los salarios. Sumado al tema de los despidos, que tiene que ver con todo el modelo, ¿no? En general. Me permiten, hacemos una pausa y ya llegamos con las conclusiones.